Bien, buenas noches. Vamos a comenzar nuevamente una sesión de este curso de cinemática y dinámica de partículas. En esta ocasión vamos a trabajar con un problema para poder repasar y analizar lo relacionado con el coeficiente de fricción. El problema que vamos a resolver dice así. Dice: un par de bloques de masa M1 igual a 3 kilogramos, M2 igual a 7 kilogramos, están unidos por una cuerda como se muestra en la figura. El bloque de masa M1 desliza sobre la superficie inclinada donde θ es igual a 20 grados, mientras que el bloque M2 se desliza sobre una superficie inclinada, un ángulo beta igual a 33 grados. Desprecie la fricción entre la cuerda y la polea. Inciso A, calcular la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda cuando no existe fuerza de fricción entre ninguno de los bloques y su superficie. Inciso B, si se considera la existencia de una fuerza de fricción y se sabe que el coeficiente de fricción estática es de mu estático igual a 0.3 y un coeficiente de fricción cinética mu de c igual a 0.15, determinar si el sistema se mueve. Si la respuesta es afirmativa en el inciso B, calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Si la respuesta en el inciso B es negativa, obtener el valor de la tensión. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, el primer inciso implica que es el inciso A, dice calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda cuando no existe fuerza de fricción. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagrama del sistema. Aquí tenemos el diagrama del sistema. ¿Qué debe contener el diagrama del sistema? El diagrama del sistema debe contener al sistema. ¿El sistema quién es? El sistema está compuesto por una masa M1 que está unida por una cuerda. Esta es la cuerda por la cual está unido la masa M1 a una masa M2. Esta cuerda consideramos que es una cuerda ideal. Quiere decir que esta cuerda no se estira, no se contrae, es decir, no es una cuerda elástica, es una cuerda rígida. Segundo punto para considerar una cuerda ideal es que la cuerda no tiene masa, es decir, no pesa, es de masa despreciable. Tercer punto para considerar que es una cuerda ideal es que cuando pasa por la polea que se encuentra aquí en el centro, la cuerda no resbala, es decir, pasa sin resbalar, no se desliza. Entonces, bajo estas condiciones, lo que nosotros debemos de considerar es que la aceleración de este objeto tiene que ser exactamente igual a la aceleración de este objeto, como tendría que ser igual a la aceleración de un punto que nosotros pudiésemos fijar sobre la cuerda que se vaya moviendo en esta dirección. Entonces, nuestro sistema de estudio es el objeto, la cuerda y el objeto. Son dos objetos unidos por una cuerda. Ese es nuestro sistema. Entonces, realizar el diagrama del sistema implica que lo podamos dibujar. El problema claramente me dice que el bloque M1 descansa sobre una superficie a un ángulo de 20 grados, un ángulo θ. Entonces, el bloque M1 descansa sobre una superficie que se encuentra inclinada a un ángulo de 20 grados. θ vale 20. Y mientras que el bloque M2 se desliza sobre una superficie inclinada a un ángulo beta igual a 33 grados. Entonces el bloque M2 se desliza sobre una superficie inclinada que tiene un ángulo beta de 33 grados. Entonces por eso es que dibujamos a los dos cuerpos sobre dos planos inclinados. Esto en realidad pues se le conoce como una cuñita.
y entonces hay una polea por la cual pasa la cuerda que une a los dos bloques, y entonces en el instante inicial, por ejemplo, el tiempo t igual a 0, tenemos sostenidos a los sistemas aquí, los soltamos y el sistema se tiene que mover. Podemos ver claramente que el bloque M2 pesa 7 kilogramos, el bloque M1 pesa 3 kilogramos. Ciertamente θ, que es el ángulo que le corresponde al bloque M2, es de 33, es un ángulo más pronunciado, y beta es, al revés, beta es de 33, θ es de 20. Entonces eso nos hace pensar, esto nos haría pensar que el sistema de moverse se va a mover hacia acá, es decir, este bloque se va a deslizar hacia abajo, mientras este bloque se deslizaría hacia arriba. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros es precisamente que vamos a definir como el sentido positivo, este signo que aparece aquí, es el sentido positivo del movimiento. Esta línea roja que aparece aquí curviada es la dirección del movimiento que lleva el sistema, porque cuando este baje, este subirá. Entonces eso es lo que nosotros debemos de considerar. De tal forma que todas las fuerzas que apunten en esta dirección o en esta dirección hacia abajo o hacia arriba de este plano, es decir, hacia arriba del plano beta, hacia abajo del plano teta, todas las fuerzas que apunten en esa dirección serán negativas. Las fuerzas que apunten en sentido contrario, es decir, hacia arriba del plano teta y hacia abajo del plano beta, serán positivas. Esto debido a cómo estamos indicando nuestro sistema de referencia. La gravedad está apuntando verticalmente. Acuérdense que la gravedad, pues esto está puesto en un plano inclinado, la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo en forma vertical. Por lo tanto, entonces ya tenemos realizado nuestro diagrama del sistema. Primer punto ya lo hicimos y logramos hacer este dibujo. Logramos identificar al sistema, logramos identificar los parámetros y variables que nos están dando e imponemos el sistema de referencia e indicamos cómo va la gravedad. En este caso ya tenemos nosotros el primer punto, ¿verdad? Entonces ya con el primer punto ya explicado, entonces ya también hicimos el segundo, que es imponer un sistema de referencia. Acuérdense nuevamente, el sistema de referencia es arbitrario. Yo lo elijo, yo lo escojo, por lo tanto, pues yo lo escogí así. Si yo quiero que sea al revés, que acá sea positivo y acá negativo, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces solamente tengo estas dos opciones, no voy a tener más opciones. Ya identifiqué y impuse mi sistema de referencia, ya identifiqué la dirección del movimiento. Esta es la dirección del movimiento cuando este objeto suba sobre su plano. Esa es la dirección X. Cuando este objeto baje sobre su plano, esta es la dirección X. Por eso, en mis diagramas de cuerpo libre, yo tengo que mi dirección X positiva para este objeto es esta dirección y mi dirección X negativa es hacia abajo del plano teta. En el caso del plano beta, la dirección X positiva es aquella dirección que viene hacia acá, la dirección X negativa es aquella dirección que apunta hacia arriba del plano beta. Correcto. Muy bien, entonces ya identificamos la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es esta que hemos marcado en color rojo y esta le llamamos X. Por eso ponemos los ejes X de esta manera. Muy bien, ahora dice realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces para la masa M1 sabemos, vamos primero con la fuerza tensión, es la fuerza que existe aquí. Bajo el inciso A solamente tendríamos la fuerza normal, que es la fuerza que aparece cuando el objeto descansa sobre una superficie, y entonces esta es la fuerza normal. Tendríamos el peso, que es el que aparece aquí, y entonces este sería el peso, y para el inciso A no voy a considerar la fuerza de fricción 1, solamente me quedo con la tensión, la normal
y el peso. La normal va en la dirección del eje Y. Esta Y debería estar hasta acá. Y vamos con el objeto de masa M2. Tendría yo su normal. Tendría la tensión que está apuntando, es la tensión de la cuerda que estaría apuntando hacia arriba, por lo tanto sería negativa. Y el peso del objeto, M2 por G, el peso pues sigue la dirección de la gravedad. Por lo tanto, pues ahí tendríamos nosotros el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos. Ahora, en función del diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos, lo que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces, como en el inciso A no hay fricción, la fuerza de fricción 1 que aparece aquí y la fuerza de fricción 2 que aparece aquí no se van a considerar para el caso del inciso A. Por lo tanto, en la dirección X para la masa M1 solamente tengo yo la tensión, aquí aparece la tensión, ahí está la tensión, y aquí yo tengo una proyección del peso en la dirección X que sería negativa. Esta proyección que aparece aquí, pues es evidentemente, si yo tengo este ángulo, que es el ángulo que está haciendo la normal con la vertical, este ángulo es teta, porque es justamente el ángulo que se está separando el plano de la horizontal. Por lo tanto, este ángulo teta que aparece aquí es el mismo ángulo teta que aparece acá, y entonces yo puedo proyectar un vector o una componente paralela al eje X, que estaría por aquí, y entonces esa sería M1G por el seno de teta, que es justamente esta que me aparece aquí. Y entonces sé que es negativa porque este vectorcito o este segmento de línea o esta componente del vector M1G que está aquí colgando, su componente paralela al eje X va a ser negativa porque apuntaría hacia acá, estaría apuntando hacia el sentido negativo del eje X. Y bueno, la segunda ley de Newton me dice que la suma de todas las fuerzas debe ser exactamente igual a la masa M1, ¿sí?, por la aceleración del sistema. Muy bien, en la dirección Y, que es esta dirección, la dirección Y, pues yo tengo la normal, aquí aparece la normal, evidentemente la etiquetamos con un 1, y aparecería la proyección del peso, pues en la dirección Y. Como ya identifiqué que este es el ángulo teta, pues entonces la proyección en el eje Y sería con la función coseno, y está apuntando hacia abajo del eje Y, este es el eje Y, la normal es positiva, aquí está la normal positiva, y la componente del peso sería negativa. Y entonces decimos que esto tendría que ser igual a M1 por A. En este caso es la aceleración en el eje Y, pero el objeto de desplazarse solamente se movería en esta dirección, no se movería así, se mueve solamente en la dirección del movimiento, por lo tanto la aceleración en el eje Y valdría 0. Eso indica que mi ecuación de la suma de fuerzas en la dirección Y es igual a 0. Muy bien. Para M2 lo que tengo es la suma de fuerzas en la dirección del movimiento. Tengo la tensión y fíjense que aquí está colgando el peso M2 por G, y entonces pasa exactamente lo mismo que antes. El plano inclinado se desvía, este segmento se desvía de la horizontal un ángulo beta, y ese ángulo beta es el mismo ángulo beta que se desvía la normal, ahora la normal, ¿de quién? De la vertical. Por lo tanto, si este es el ángulo beta, por lo tanto, este de aquí por ángulos iguales, este de acá tendría que ser el ángulo beta. Por lo tanto, si yo ya tengo el ángulo beta aquí, pues entonces otra vez la proyección
paralela a la dirección del movimiento, me la va a dar la función seno. Y entonces M2G seno de beta ahora va a ser positivo porque apunta en la dirección positiva del eje X. Por eso me queda M2G seno de beta. Y la tensión está apuntando hacia el eje negativo, que sería este. Por lo tanto, en la dirección del movimiento yo tengo menos la tensión más M2G seno de beta. Y esto tiene que ser la masa M2, tiene que ser igual a la masa M2 multiplicado por la aceleración del sistema. Correcto, muy bien. La suma de fuerzas en la dirección Y, me queda la normal 2 que va en la dirección Y, sería positiva, entonces aquí tengo normal 2 positiva, y ahora la proyección del peso en la dirección Y, en la dirección vertical. La proyección del peso pues es con el coseno ahora de beta, entonces M2G coseno de beta, y además es negativo porque apuntaría hacia abajo en la dirección negativa del eje Y. Y nuevamente el objeto se mueve en esta dirección, no se mueve en la dirección Y, por lo tanto la aceleración en la dirección Y sería 0 y por lo tanto tenemos igual a 0. Estas son las ecuaciones de movimiento, estas son las ecuaciones que vamos a resolver. Entonces, una vez que planteamos, fíjense, es importante la metodología. Construyo mi diagrama en términos del problema que me están indicando. Tengo mi diagrama de acuerdo al diagrama y la imposición del sistema de referencia. Entonces yo puedo dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas o de los cuerpos masivos que aparecen en el sistema. Si se dan cuenta, no estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre la polea, tampoco estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre la cuerda, porque la cuerda estoy despreciando su masa y la polea estoy despreciando su masa. En este caso, la polea lo único que está haciendo es hacer un cambio en la velocidad de la cuerda, un cambio en dirección, más no en magnitud. Entonces, esta es una polea ideal, por lo tanto no hago un diagrama sobre la polea, solamente estoy haciendo diagrama sobre M1 y diagrama sobre M2. ¿Correcto? Bien, entonces ahora, ya que tengo yo mis diagramas de cuerpo libre bien establecidos y en términos, fíjense, en términos de quién, del sistema de referencia que yo impuse, entonces ahora sí, lo que hago es que a partir de estos diagramas de cuerpo libre, establezco yo las ecuaciones de movimiento. En este caso son las ecuaciones 19, 20, 21 y 22 son las ecuaciones de movimiento. Es un movimiento en dos dimensiones, por lo tanto para cada objeto tengo dos ecuaciones, ecuación en X y ecuación en Y, ecuación en X y ecuación en Y. Tengo 4 ecuaciones de movimiento. Para el primer caso del inciso A, pues evidentemente no me sirven mucho las ecuaciones 20 y 22. Puedo despejar las normales y calcularía yo las normales porque conozco las masas, conozco la gravedad y conozco los ángulos. Por lo tanto, puedo calcular las normales. Para este caso, no me van a ser de interés, no las calculo. En el caso de las ecuaciones 19 y 21, mi interés es calcular la aceleración y la tensión. La aceleración y la tensión. Esta tensión que aparece aquí es la misma tensión que aparece aquí. Esta aceleración que aparece aquí es la misma aceleración que aparece acá. Por lo tanto, tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Tensión, primera incógnita, y aceleración, segunda incógnita. Ecuación 19 y ecuación 20 son mis dos ecuaciones. Tengo un sistema consistente que puedo resolver. Por lo tanto, para resolverlo, lo que puedo hacer es sumar las ecuaciones 19
y la ecuación 21. Si sumo miembro a miembro la ecuación, tendría que sumar este término más este término. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense que al sumar esta tensión es positiva, esta tensión es negativa, entonces se va a cancelar la tensión y solamente me aparecerá M1G seno de teta negativo, aquí está, M2G seno de beta positivo, aquí está, y del otro lado de la igualdad me queda M1 por A y M2 por A, M1 por A más M2 por A. Como es la misma aceleración, puedo factorizar la aceleración y entonces me queda M1 más M2. ¿Qué puedo despejar de aquí? La aceleración, y entonces me quedaría, aquí yo puedo factorizar la gravedad, es el único factor común. Como es negativo, lo paso en segundo término, y entonces me queda M2 seno de beta, M2 seno de beta, menos M1 seno de teta, y todo esto va multiplicado por la gravedad. Y del otro lado, pues al despejar la aceleración, entonces tengo que dividir entre la suma de las masas y entonces obtengo esta expresión. Si ustedes analizan lo que está dentro del paréntesis, el seno de teta y el seno de beta no tienen unidades. Esto es un número. Y entonces lo único que proporciona unidades son M2 y M1, es decir, lo que está dentro del paréntesis tiene unidades de masa. Y voy a dividir entre una suma que es una suma de masas, por lo tanto lo que queda en el denominador también es una masa. Entonces, masas entre masas se cancelan, las unidades de lo que está dentro de este paréntesis con las unidades de lo que está dentro de este paréntesis se cancelan, y entonces el cociente, sin considerar la g, ya sería un cociente adimensional. Ahora, una vez que hiciera yo ese cociente y lo multiplique por g sabemos que vale 9.81, entonces g tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de ¿quién? Unidades de aceleración. Por lo tanto, las unidades de la aceleración serían correctas y entonces el cálculo de mi aceleración desde el punto de vista dimensional sería correcto. Ahora, aquí dice, debemos darnos cuenta que la expresión 23, esta expresión que aparece aquí, esta expresión 23, en realidad es la suma de fuerzas externas que favorecen o se oponen al movimiento. M1G seno de teta, como va en sentido negativo del eje X, se está oponiendo al movimiento, digamos que es el contrapeso de que el sistema se mueve en la dirección que nosotros indicamos. M2G seno de beta es una fuerza que está a favor del movimiento, por eso es un signo positivo. Y evidentemente la segunda ley de Newton dice, la suma de todas las fuerzas externas que favorecen, en este caso esta favorece, en este caso esta se opone, debe ser exactamente igual a la suma de la masa total del sistema multiplicada por la aceleración. Entonces, esta expresión que aparece aquí en 23, en realidad es la segunda ley de Newton para el sistema. Las ecuaciones 19 y 21 son la segunda ley de Newton, pero no para todo el sistema, sino para cada masa del sistema. Esa es la diferencia entre esta y esta. Ahora, la otra diferencia es que aquí sí estamos contemplando la tensión, pero ustedes deben recordar que la tensión es una fuerza de carácter interno. Y como es una fuerza de carácter interno, por eso en la suma de todas las fuerzas que favorecen o se oponen al sistema, las fuerzas internas no juegan, las fuerzas ortogonales tampoco juegan, por eso no aparecen las normales ni aparecen las componentes del peso en la dirección ortogonal. Entonces, esta ecuación la hubiésemos podido obtener si solamente hubiésemos contemplado la suma de todas las fuerzas externas que favorecen o se oponen al movimiento. Muy bien, ahora,
ya encontramos la aceleración del sistema de dos ecuaciones, ya conocemos la aceleración, ¿sí? Ahora la tensión siempre será una fuerza interna, es lo que estamos diciendo. La normal es una fuerza ortogonal a la dirección del movimiento, también ya lo dijimos. Y bueno, ya explicamos que estas dos fuerzas, una se opone, la otra favorece al movimiento y la suma de las masas es justamente esto. Correcto, pues entonces ya no nos queda más que evaluar cuánto vale la aceleración. Y entonces evaluamos 9.81, la masa M2 vale 7. El ángulo beta vale 33, menos la masa M1 que vale 3, el ángulo teta vale 20 y la suma de las masas es 7 más 3. Entonces hacemos aquí las cuentas y pues bueno, aquí ustedes pueden ver, aquí está la forma como lo deberíamos de hacer en matemática para que matemática nos lo evalúe. Aquí está el 9.81, aquí abrimos un paréntesis para que hacer la multiplicación, es el 7 que multiplica al seno, así lo vamos a escribir con S mayúscula, y lo vamos a poner dentro de unos corchetes. La función seno en matemática está dada siempre en radianes, por lo tanto nosotros tenemos un ángulo en grados y tendríamos que convertirlo a radianes, por lo tanto el pi sobre 180 es la conversión a radianes, menos la masa M2 que sería, M1 perdón, que sería 3, por el seno del ángulo 20, otra vez lo tengo que convertir a radianes para que me pueda hacer el cálculo correcto. En matemática, en su calculadora, ustedes tienen que trabajar con la función deg y en la calculadora, cuando metan los ángulos, los meterán en grados, B33 y 20 sin hacer ninguna conversión. En matemáticas sí necesitamos hacer la conversión a radianes para que nos dé el resultado correcto. Muy bien, entonces hacemos las operaciones. Y al hacer las operaciones, pues el resultado es de 2.73347. Cerramos nosotros nuestro resultado de la aceleración a 2.73 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ahora vamos con el cálculo de la tensión. La tensión es igual a, ya que conozco la aceleración de esta ecuación, yo puedo despejar la tensión. Este término lo pasaría del otro lado sumando, o de este lado podría pasar la tensión de este lado y pasar este término en sentido, con signo negativo, ¿no? Cualquiera de las dos. De hecho, vamos a resolverlo de las dos maneras y nos tiene que dar la misma tensión para que verifiquemos que el cálculo es correcto. Este es simplemente por comprobación, ¿sí? Entonces, el primer caso, pues simplemente pasamos este término que es negativo, lo pasamos del otro lado y entonces me queda justamente que la tensión es M1 por A más M1G seno de teta. Ya conozco la aceleración, ¿sí? Aquí es que me equivoqué primero porque tenía otros valores. Entonces esto es 2.73, el valor de la aceleración que ya habíamos calculado, y entonces M1 por A más M1 por G, puedo factorizar la M1, entonces aquí tengo factorizada la M1, tengo el 2.73 más 9.81 por el seno de 20, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos M1 que vale 3, la aceleración que vale 2.73 más 9.81 por el seno de 20, nuevamente convertido a radianes. Entonces, a la hora de hacer esto lo ejecutamos con Shift Enter y entonces me da el resultado. No lo ejecuté, vamos a ejecutarlo nada más para que vean que da el resultado. Me da una tensión de 18.2557, pues esto lo podemos redondear a una tensión de 18.3 newtons. Muy bien, por la otra ecuación, que es la ecuación que tenemos aquí, esta tensión pasaría de este lado, pasa como positiva, este término pasaría de este lado, pasa como negativo, entonces me quedaría que la tensión es igual a M2G seno de beta menos M2 por A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en este caso M2, puedo factorizarlo, me queda G seno de beta menos la aceleración. Y entonces
esto es el valor que yo tendría que evaluar. 7 vale M2, G 9.81, beta vale 33 y la aceleración 2.73, que fue la que encontramos acá. Entonces aquí ya metemos el valor de la tensión, lo ejecutamos y me da un valor de 18.29, que en términos de redondeo lo puedo escribir como 18.3. Como ven, la tensión por un lado y la tensión por el otro lado me da justamente el mismo resultado. Entonces el inciso A está completamente contestado y ya calculamos tanto la aceleración de los bloques como la tensión que hay en la cuerda si no existiera fricción en ninguno de los bloques. Ahora, como sí existe fricción, ahora vamos a considerar que efectivamente tenemos esta fuerza F1 y esta fuerza F2, que son fuerzas de fricción. Estamos aquí nada más bajo el supuesto que van a funcionar con la misma fricción. La fricción es una fuerza que aparece como una fuerza disipativa, una fuerza que se opone al movimiento. No es una fuerza conservativa, por lo tanto la energía del sistema no se va a conservar. Ahora bien, además de ser una fuerza disipativa, también es una fuerza de contacto. Y entonces esta fuerza de contacto aparece porque dos superficies, en este caso la superficie del objeto y la superficie del plano inclinado, se encuentran en contacto. Y entonces ahí aparece una fuerza de fricción que se va a oponer justamente a que el sistema se desplace. Entonces, lo que consideramos ahora es que nuestro sistema de ecuaciones va a tener que cambiar. Entonces, como es una fuerza disipativa, siempre se va a oponer al movimiento. La fuerza F1 va a ser negativa. Fíjense aquí en el diagrama como F1 está apuntando en el sentido negativo, F2 está apuntando en el sentido negativo. Por lo tanto, tengo que agregar aquí menos F1 y aquí menos F2, que es lo que hicimos justamente en estas ecuaciones. Aquí agregamos menos FF1 y aquí agregamos menos FF2. Tenemos este nuevo conjunto de ecuaciones. Las ecuaciones en este caso 20 y 22, esas no cambian, se mantienen porque la fuerza de fricción solamente se agrega en la dirección del movimiento. Entonces, pues las ecuaciones que ahora tenemos como 32 y 34 son exactamente las mismas ecuaciones que teníamos como 20 y 22. Entonces, no tienen mayor conflicto, ¿verdad? Ok, entonces ahora fíjense, nosotros estamos igualando a cero porque vamos a considerar que esta fuerza de fricción FF1 y FF2 es una fuerza de fricción estática, porque el problema, vamos nuevamente a regresar al problema para que vean qué es lo que dice. Inciso B dice, si se considera la existencia de una fuerza de fricción y se sabe que el coeficiente de fricción estática, mu estático, es de 0.3 y un coeficiente de fricción cinética, mu c, que es el coeficiente de fricción cinética, de 0.15, determinar si el sistema se mueve. Entonces ahora lo que queremos responder es justamente esto, determinar si el sistema se mueve o no se mueve. Si se mueve es que el sistema es cinético, si no se mueve es que el sistema es estático. Entonces esto es lo que tendremos que determinar, y una vez que determinemos si el sistema se mueve o no se mueve, entonces si se mueve habría que calcular aceleración, habría que calcular tensión. Si no se mueve, sabemos que la aceleración vale 0, por lo tanto solamente habría que calcular tensión. Entonces, este es el detalle, ¿verdad? Entonces, regresamos nuevamente a nuestras ecuaciones ya con las fuerzas de fricción, y entonces, pues ahora tenemos otra vez dos incógnitas: tensión, que no conozco su tensión; fuerza de fricción, que no conozco la fuerza de fricción; y la aceleración. En este caso estamos suponiendo que el sistema va a permanecer estático. Ahora bien,
La condición para que el sistema permanezca estático aparece aquí en la ecuación número 35. La condición dice que la fuerza de fricción estática tiene que ser menor o igual, ¿sí?, que el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Entonces, la normal ya la puedo conocer yo de la ecuación 32 y la normal 2 la puedo conocer de la ecuación 34, por lo tanto puedo conocer, y me están dando el coeficiente de fricción, puedo conocer lo que hay de este lado. Ahora, ¿de dónde calculo la fuerza de fricción? Pues tengo yo que despejar la fuerza de fricción de aquí, porque aquí tengo un 0. Despejo la fuerza de fricción de aquí, despejo la fuerza de fricción de acá y evalúo esta desigualdad. Si esta desigualdad se da, es decir, la fuerza de fricción proveniente de las ecuaciones 31 y 33 resulta que es menor que el coeficiente de fricción estático por la normal, entonces me garantiza que el sistema va a permanecer quieto, estático, no se va a mover. Si no se cumple la desigualdad, si la desigualdad no se da, entonces quiere decir que el sistema no puede permanecer en reposo. Por lo tanto, el sistema se encuentra acelerado. Y si se encuentra acelerado, pues hay que calcular entonces la aceleración y cambiamos de una fuerza estática a una fuerza cinética. Y al ser cinética, la expresión para la fuerza cinética ahora es una igualdad de expresión 36. Y entonces la fuerza cinética de fricción es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Este es un efecto que ustedes tienen que analizar, y en esto consiste precisamente el trabajo, el proyecto que les voy a encargar. Ahora, tomen ustedes en cuenta una cosa. Cuando ustedes tienen un objeto muy pesado, por ejemplo, quieren mover un carro porque se le acabó la batería y tienen que empujar el carro. Si el carro es un carro muy grande, vamos a pensar que pesa 2 toneladas el carro, ustedes solos intentan empujar el carro no lo van a mover. Y les va a costar muchísimo trabajo comenzar a moverlo. Entonces se acercan algunos de sus compañeros y entonces, como ven que están ustedes sufriendo, y entonces se acercan y empiezan a empujar cada vez más personas. Dice el dicho popular, la unión hace la fuerza. Entonces 5, 6, 7 personas se acercan y comienzan a empujar, están aumentando la fuerza. Y justo cuando llega a igualarse esta expresión, es decir, cuando ustedes empujan solos, no están en la igualdad, sino que están siempre en la desigualdad de esta expresión. Siempre la fuerza de fricción va a ser menor que el coeficiente de fricción estático por la normal. Pero conforme se van agregando personas y van poniendo su granito de arena al empujar el carro, va a ir aumentando la fuerza hasta que se da la igualdad. Justo en el instante en que se da la igualdad, en ese momento el carro va a comenzar a moverse. Todavía no se mueve, pero un instante después se libera la fuerza de fricción estática, se transforma y se cambia en una fuerza de fricción cinética y el carro comienza a desplazarse. Al comenzar a desplazarse, se dan cuenta ustedes que la fuerza que tienen que aplicar sobre el objeto, en este caso sobre el carro, no es exactamente la misma fuerza que tuvieron que aplicar para lograrlo desplazar. Y entonces el carro comienza a desplazarse, a moverse lentamente, pero se puede mover con facilidad. Y entonces ya se está moviendo con una fuerza de fricción cinética. Y ya prácticamente casi nomás le van soplando el carro para que pueda moverse. Bien, entonces así es como funciona este asunto, ¿verdad? Ahora,
¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos fuerzas de fricción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar de aquí la fuerza de fricción. Este término lo pasamos para acá, este término lo pasamos para acá, y entonces después tendríamos que evaluar que la fuerza de fricción estática 1 sea menor o igual que el coeficiente de fricción estático por su normal correspondiente, y la fuerza de fricción estática 2 sea menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal correspondiente. Muy bien, entonces sabemos que la fuerza de fricción va a ser exactamente igual a esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces fíjense, lo que va a ocurrir es que si yo despejo la fuerza de fricción 1 y la fuerza de fricción 2 y la sumo, al sumarlas se me va a cancelar la tensión, porque la tensión es una fuerza interna, y me van a quedar solamente las fuerzas que favorecen o se oponen al movimiento, como el caso de la suma de las fuerzas que yo ya tengo aquí. Y esto lo tengo que igualar con la desigualdad, o más bien lo tengo que evaluar, más que igualar, evaluar con la desigualdad, y me debe de quedar que el coeficiente de fricción estático por la normal 1 más el coeficiente de fricción estático por la normal 2 tendría que ser siempre mayor que esto. Entonces eso es lo que hacemos. Aquí ya despejé la fuerza de fricción 1, me queda la tensión menos M1 por G por el seno de teta. La fuerza de fricción 2 me queda M2G seno de beta menos T. Sumo ambas fuerzas y entonces aquí está la suma de todas las fuerzas. Tengo tensión positiva, tensión negativa, solamente me sobrevive lo que tengo aquí, entonces me queda este término que aparece acá. Correcto, entonces ya tengo yo el valor de FF1 más FF2, y entonces lo que voy a hacer ahora es sumar las normales de las ecuaciones. Despejamos las normales. Se hizo más grande esto porque estaba yo presionando una tecla. Ok, aquí tenemos las normales. Normal 1 es igual a M1G coseno de teta, normal 2 es igual a M2G coseno de teta, y entonces pues al despejar las normales, entonces me va a quedar, aquí están los valores de las normales, los multiplico por sumo las normales, aquí tengo la suma de las normales multiplicada por el coeficiente de fricción que es el mismo, entonces M1G coseno de teta más M2G coseno de beta. Puedo factorizar la gravedad que aparece aquí, entonces me queda este término, aquí me queda M1 coseno de teta más M2 coseno de beta. Y entonces ahora sí, tengo de este lado la suma de las fuerzas de fricción, que también puedo factorizar la gravedad. Aquí está la gravedad, M2 seno de beta, M2 seno de beta, menos M1 seno de teta, menos M1 seno de teta, multiplicado por la gravedad, y esto tiene que ser menor o igual que G por el coeficiente de fricción por M1 coseno de teta más M2 coseno de beta. Y entonces, pues como tengo gravedad de este lado y gravedad de este lado, se cancela, y entonces tengo que evaluar la expresión 49. Entonces, evaluando la expresión 49, pues aquí tenemos que de este lado tengo 7, que es M2, perdón, por el seno de 33, que es beta, M1, que sería 3, negativo, por el seno de 20, que es teta, tiene que ser menor o igual que 0.3, que es el coeficiente de fricción estática, por M1, que es 3, coseno de 20, más 7, coseno de 33. Evaluado en matemática, tendríamos que esto es así. Este término que aparece aquí es este término que aparece acá. Lo evaluamos y resulta que esto me da 2.78. Y este término que aparece aquí es este término que aparece acá. Aquí tengo el punto 3, tengo el 3 coseno de 20 más el punto 3 por 7 coseno de 20, y entonces pues lo evalúo y resulta que me da 2.6. Quiere decir que de este lado me da 2.6 y de este lado me da 2.79. Y es obvio que 2.79 no es menor que 2.61. Por lo tanto, como no se da la desigualdad, es decir, la condición estática no
es válida, quiere decir que el sistema no puede permanecer estático, sino que se tiene que mover. El sistema se mueve. Podemos observar que la desigualdad no se cumple, entonces nuestra conclusión es: el sistema bajo estas condiciones no puede permanecer en equilibrio estático, por lo que debe haber aceleración. Entonces obtengamos el valor de la aceleración. Muy bien, para obtener el valor de la aceleración, pues entonces cambiamos en nuestra ecuación que teníamos originalmente, donde habíamos puesto un 0. Fíjense, aquí estaba 0 en X, 0 en Y, 0 en X, 0 en Y. Entonces, como ya sé, ahora sí, yo ya sé que el sistema se mueve, entonces tengo que poner aquí M1 por A y aquí tengo que poner M2 por A, que es lo que hacemos a continuación. Aquí tengo ya las ecuaciones. Tengo la fuerza de fricción 1 por la aceleración, tengo la fuerza de fricción 2 por la aceleración. Sin embargo, también ahora estas dos fuerzas de fricción ya no son estáticas, porque como ya sé que se mueven, ahora estas fuerzas de fricción son cinéticas. Por lo tanto, entonces puedo escribir, vuelvo nuevamente a sumar término a término, se cancela la tensión. Acuérdense, la tensión es una fuerza interna, no va a participar en el movimiento. Me queda esto así, me queda nuevamente G por M2 seno de beta menos M1 G seno, y ahora me queda estas fuerzas, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, otra vez esta ecuación que tengo aquí, pues corresponde a la suma de fuerzas externas que favorecen o se oponen al movimiento, y aquí aparecen una fuerza que se opone al movimiento, otra fuerza que se opone al movimiento, una fuerza que favorece el movimiento, una fuerza que se opone al movimiento, y estas son la suma de todas las fuerzas externas que favorecen o se oponen al movimiento. Tiene que ser exactamente igual a la masa total del sistema, que en este caso es M1 más M2 multiplicado por la aceleración. Muy bien, pues entonces ya no nos queda otra más que hacer el cálculo de cuánto vale este término que aparece aquí, que es la suma de las fuerzas de fricción. La suma de las fuerzas de fricción, pues evidentemente ya lo tenemos aquí, y ahora en lugar de considerar el coeficiente de fricción estático, consideramos el coeficiente de fricción cinético. Y entonces tenemos que la suma de fuerzas de fricción es igual a esto que aparece aquí, y vamos a sustituir este término en este término que aparece acá, y entonces me va a quedar mi expresión para la aceleración como lo que tengo yo aquí, en donde aquí ya aparecen coeficientes de fricciones. Aquí hemos factorizado las masas M1, M2, acuérdense, el coeficiente de fricción es un número adimensional. El seno de beta, coseno de beta es adimensional. El seno de teta, coseno de teta es adimensional. Todo lo que aparece aquí es adimensional. Todo lo que aparece aquí es adimensional. Por lo tanto, lo que aparece dentro de este paréntesis solamente es masa. Tiene unidades de masa, y voy a dividir entre unidades de masa, por lo tanto se cancelan las unidades de masa, y lo único que le va a dar sentido, o en este caso unidad, a la aceleración es la gravedad. Por lo tanto, esto va a estar dado en aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí evaluamos pues el término completo. Aquí está 1, que es sobre la masa total, y me queda el 9.81, me queda el 7, el seno de 33, menos 0.15, que es ahora el coeficiente de fricción cinético, por el coseno de beta, menos 3 por el seno de beta, el seno de teta, más 0.15 por el coseno de beta, y entonces hacemos la evaluación de esto, y resulta que me da una aceleración de 1.4547, y entonces pues ya tengo yo el valor de mi aceleración. Con el valor de la aceleración hacemos la misma historia para el caso de las tensiones, de la primera ecuación, o de la ecuación para la
De esta primera ecuación despejamos la tensión, de esta segunda ecuación podemos despejar la tensión, lo resolvemos de la misma manera y entonces aquí pues ya calculo yo el valor de la tensión. Ya nada más es cosa de que ustedes sigan el álgebra de lo que se hace aquí. Se despeja la tensión, este término se queda ahí, estos dos son negativos, pasan del otro lado como positivos, todo me queda positivo. Conozco ya el valor de la aceleración que vale 1.46, le meto los valores, aquí tengo ya todo hecho y me da 18.59. 33 lo redondeo a 18.6. Si lo hago de la ecuación 53, despejo la tensión, aquí está, ustedes pueden seguir el álgebra, lo que está del lado izquierdo pasa del lado derecho y así sucesivamente, le meto los valores, considero el coeficiente de fricción cinético y cuando evalúo eso me da un valor de 18.54 y entonces tengo ya el valor de mi aceleración. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, pero tiene que ver un error de cómputo solamente de los dígitos que estamos obteniendo, que estamos quedándonos para el cálculo. Pero fíjense, 18.5939, 18.5416, pues lo podemos dejar en 18.5 si ustedes gustan y el valor sería correcto. Entonces, con esto concluimos este problema y queda claramente para ustedes el hecho de cómo funciona la fuerza de fricción, cómo trabajar con la fuerza de fricción cinética, cómo trabajar con la fuerza de fricción estática, cómo evaluar si el sistema se va a desplazar o no, y toda una metodología completa para resolver estos problemas. Pues hasta aquí voy a dejar este video que ya parece que se extendió pues a 50 minutos. Yo pensaba llevarme menos, pensaba hacerlo en 20, pero nos llevó 30 minutos más. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar para que ustedes continúen realizando su tarea y puedan sacar los problemas que hacen falta. Nos vemos en la siguiente entrega y les dejo el trabajo para que lo vayan realizando. Chao.